Muchísimas gracias por estar presente, por haberse conectado, por acompañarnos a este cuarto día de este ciclo de conferencias que estamos llevando a cabo, ya la penúltima, y ahora va a tocar a unos hermanos de la fraternidad exponer. Les damos la bienvenida, ojalá que nos continúen acompañando ya casi al término de este ciclo y podamos seguir escuchando estas exposiciones tan extraordinarias que se han preparado. Le doy la voz al padre David para que nos dé la bienvenida. Gracias, Alejandro. Pues qué gusto me da saludarles a todos en esta cuarta sesión de esta jornada de reflexiones que hemos titulado Tras las huellas de Santo Domingo de Guzmán, precisamente porque queremos recordar a los continuadores de su obra en el gobierno general de nuestra orden. Ya hemos hecho un recorrido por nuestro Padre Santo Domingo, que evidentemente es nuestro punto de referencia y pues nuestro fundador, a quien debemos esta obra de la Orden de Predicadores y de la Familia Dominicana. Hemos también tenido la oportunidad de escuchar el día de ayer a su primer sucesor, Fray Jordán de Sajonia, este personaje tan interesante que llevó la obra de Santo Domingo a buen puerto, que hizo crecer la orden, que consolidó la espiritualidad dominicana y que a través de su propia vida y de su ejemplo, pues evidentemente provocó que los miembros de la orden en aquella época, en la naciente orden de predicadores, vivieran con mucha pasión, con mucha alegría, con mucha entrega la vocación dominicana, el carisma que el Espíritu Santo suscitó y del que participamos todos nosotros. Y también hemos podido acercarnos a la figura de uno de los personajes pues más entrañables de nuestra historia, San Raimundo de Peñafort, quien además de haber sido sucesor de nuestro Padre Santo Domingo en el gobierno de la orden, pues fue uno de los grandes canonistas en la historia de la Iglesia, al punto que es el patrono de los juristas, de los abogados católicos. Y el día de hoy vamos a entrar al siguiente sucesor de nuestro Padre Santo Domingo, un personaje que, según cuentan los biógrafos, es el que vivió el momento de mayor esplendor en número y en compromisos de este momento fundacional, que es Juan el Teutónico. Le llamamos así porque tiene un apellido en alemán bien complicado. Y como no tenemos muchos datos sobre él, a pesar de que los que tenemos son muy interesantes, hemos querido también introducir en el día de hoy otro maestro de la orden posterior en el tiempo, muy posterior diríamos, que es muy importante para la historia del laicado dominicano. Ciertamente el laicado dominicano encuentra sus orígenes en la santa predicación que nuestro Padre Santo Domingo llevó a cabo en el sur de Francia, en la zona cercana a Toulouse, Montreal, Fanjeaux, etcétera, Prulla, por supuesto, y que se hizo esta legislación. Así que entonces, sin más preámbulo y agradeciendo a todos ustedes, como ya lo hizo Alejandro, su presencia y de manera muy especial agradeciendo el esfuerzo, la coordinación de los hermanos y hermanas laicos dominicos de la fraternidad del convento de Santo Tomás de Aquino en el sur de la ciudad, aquí en Villacuapa. Les agradecemos a todos su presencia y bueno, pues poniéndonos bajo la mirada siempre llena de amor de nuestro Señor e impulsados por el Espíritu Santo, pues vamos a abrir los ojos, vamos a abrir los oídos, vamos a abrir el corazón para esto que dos hermanos nuestros, Toño Maza y Rubén Muñoz, nos van a compartir el día de hoy. Toño va a comenzar presentándonos la silueta espiritual y de gobierno de Juan el Teutónico y después Rubén, que conoce, ha sido presidente nacional de los dominicos seglares en nuestro país, que conoce bien la figura de Munio de Zamora, que es el otro maestro que estudiaremos. Bienvenidos todos y muchas gracias por su presencia. Adelante, Toño. Gracias, Fray David. Vamos a hablar de Juan el Teutónico, un personaje del cual hay poca información. Claramente tiene más de 700 años de que estuvo al frente de la orden y hay poco información y por lo tanto, pues voy a decir lo poco que se sabe de él, ¿verdad? Y hay muchas cosas interesantes, sin embargo, ¿verdad? Como nos decía Fray David, su nombre original Hans Wildeshausen, o posiblemente von Wildeshausen, ¿verdad? El cuarto maestro de la orden.
vemos que nació ya en 1980, era noble, o sea, de la nobleza menor alemana, probablemente del tipo de los condes o cosa por el estilo. Una familia que es una familia católica, que se preocupa mucho por su formación, y lo mandan a la corte, donde se hace amigo de que después fue el emperador de Alemania, Federico II, que ya nos mencionaba el padre Jesús, Fray Jesús, que entró incluso en conflictos muy fuertes con el papado. Y hablaré un poquito después cómo él tuvo algún papel en este sentido. Lo invita a la corte de Federico y él acepta, pero no acepta puestos, no se mete en la vida de la corte, que tenía, pues obviamente, ciertos tipos de, pues fallas, ¿no? De amor al dinero, amor a la lujuria, cosas por el estilo. Y él se mantiene al tanto de eso. Perdón, aquí me está haciendo falta. Ya. Entra a la orden y entra en Bolonia, conoce en Santo Domingo, en la Universidad de Bolonia. Aquí tenemos una foto de un castillo en Wiedelhausen. No se sabe si efectivamente ahí es donde él estuvo, pero es de la época, ¿verdad? Y él entra a la orden con 40 años de edad. Ya como decían por ahí, no se cosía el primer hervor, ¿verdad? Ya con una madurez humana y intelectual importante, se le veía como un gran predicador y hablaba 4 idiomas y predicaba en 4 idiomas, ¿verdad? Los idiomas más conocidos de la época, falta ahí el español, pero el español también todavía estaba un poco en formación, independientemente de que España estaba todavía bajo el dominio de los moros, ¿verdad? En cuanto profesa, de inmediato Fray Domingo lo envía como misionero general. Esa confianza le tuvo Fray Domingo. No se esperó a un proceso, ya nos explicaba ayer Fray Jesús que no era tan común un proceso de ese estilo, pero de inmediato lo manda como misionero general, ¿verdad? Y se dice que predicó con mucho éxito en 4 países importantes para la cristiandad, ¿verdad? Lo que era, pues lo que nos mencionaba ayer también Fray Jesús, parte del imperio germano romano, ¿verdad? Ese es donde él estuvo predicando. Se sale temporalmente la orden, no por su gusto, sino que el Papa lo nombra obispo de una diócesis en Hungría. Él acepta por obediencia, él no quería ser obispo. Ahí le estoy poniendo una foto de un convento en Hungría, más o menos de la época, ¿verdad? Y él estuvo ahí, tuvo una, digamos, un servicio notable, pero finalmente vuelve a renuncia en 1237 y regresa a la orden, y regresa como un fraile más, incluso renunciando a la pensión que tenían derecho los obispos cuando tenían una renuncia o tenían que, por alguna razón, dejar su puesto. Él renuncia a todo eso para ser uno más entre los frailes, ¿verdad? Y muy poquito tiempo después, prácticamente después de regresar a la orden, es nombrado provincial de Lombardía. Recordarán ustedes que ya nos dijo Fray Jesús que se formaron las provincias y Bolonia, con una gran tradición, lo nombran, que es de la provincia de Lombardía, y a él lo nombran en 1238, ya pegándole a los 50 años, ¿verdad? Él no acepta. Dice que no, él está muy a gusto siendo un fraile más, pero el Papa Gregorio IX le tuerce la mano y le dice, te lo mando, y finalmente acepta, ¿verdad? Entonces, esa es, aunque sale temporalmente, su corazón estaba en la orden, era donde quería estar y donde quería ser un fraile más. Es nombrado maestro de la orden, ¿verdad? En 1241. Si vamos viendo las fechas, ¿verdad? Realmente tenía muy poco tiempo en la orden, del cual una parte importante estuvo fuera de la orden. Y es elegido maestro de la orden en el capítulo general de París, en 1241.
sirve por 11 años como maestro de la orden. O sea, es un tiempo que ya actualmente ya no se usa, ¿verdad? Que sea tan largo. Y por 11 años queda como maestro de la orden. Y al mismo tiempo, en ese papel, una relación cercana con el Papa, una amistad de muchos años con el emperador Federico II, empieza a crear una labor diplomática muy difícil, muy compleja. Se dice que solamente a él le permitía a Federico II que le hiciera alguna reclamación, y él siempre fue muy cuidadoso en ser muy diplomático, muy cuidadoso, siempre con mucho cariño, tratando de conciliar. En un momento en que la iglesia claramente tenía un peligro, el emperador más importante de Europa contra el Papa, ¿no? Se dice fácil, pero no es una cosa tan simple de comentar, ¿verdad? Es una labor que tuvo que fue extraordinaria. Y él, en los capítulos en los que él sirvió, uno de los 11 que él sirvió, en 3 de ellos se dijo esta frase, que la voy a leer textual: debemos obedecer siempre las órdenes del Papa. Sin embargo, debemos abstenernos de criticar a la autoridad civil, evitando expresar nuestras opiniones personales sobre cuestiones espinosas, ya sea entre nosotros o con otros. O sea, dando una explicación, pero también una guía, ¿verdad? No tomar partidos, no enfrentar a los distintos grupos que podían estar en ese momento, pues, contrapunteados, ¿verdad? Y él estaba ahí en medio, ¿verdad? Yo creo que es uno de los conceptos, de los puntos muy interesantes del tiempo que él estuvo al frente de la orden. Él hizo un gran servicio a la iglesia. Cambia, y esto es otra cosa. Vete, por favor. Perdón, aquí tengo a mi nieto que necesita irse. Vete, por favor. Entonces él cambia la sede de los capítulos. Es otra cosa interesante. Antes de él, todos los capítulos eran en París o en Bolonia, ¿verdad? Y él hace una modificación aquí, precisamente para que hubiera mayor participación de las provincias, ¿verdad? El primer cambio que hizo fue en el capítulo de Colonia, en 1245. Y fue en ese momento en que el maestro Juan llevó consigo a Tomás de Aquino, que apenas era un novicio. Lo llevó de Roma a la ciudad de Colonia y de ahí lo colocó bajo la formación de San Alberto Magno, que como ustedes saben es uno de los grandes santos de la orden. Yo me reflexiono aquí la capacidad, la calidad, la visión de darse cuenta de que del tesoro que tenía la cristiandad con Santo Tomás de Aquino. Apenas novicio ya lo ubicó, se dio cuenta de cómo podía ser una gran utilidad para la iglesia, ¿verdad? Y por otra parte, de los grandes maestros, de los grandes, digamos, doctores de la orden, lo pone bajo la orden de San Alberto Magno. Aquí vemos en él una capacidad de gobierno, una capacidad de entender las cualidades y las capacidades de sus frailes y ver de qué manera ubicarlos de modo que pudieran, digamos, dar el mayor efecto posible. Hay 11 capítulos en su gestión, ¿verdad? Ahí vemos los primeros eran en Francia, en París y en Bolonia, París y en Bolonia, y ya bajo su gobierno empieza Colonia, de nuevo París, y luego ciudades francesas, alemanas, en Londres, ¿verdad? Otra vez en otra ciudad francesa, ¿verdad? Entonces, esa fue una parte interesante dentro de sus capítulos. Ya en el año 1253, cuando él ya tenía 75 años, ya no se celebró el capítulo general precisamente porque él murió, ¿verdad? Un punto interesante, creo yo, es cómo defiende frente al Papa el carisma de la orden.
Hay una situación interesante en esa época, ¿verdad? Resulta con que los papas estaban llevando muchos frailes para convertirlos en obispos. Y una situación que le preocupó precisamente a Fray Juan Teutónico, ¿verdad? No es que les sobraran frailes, pero ya había muchos miles de ellos, ¿no? Pero de cualquier manera, él tuvo una cariñosa queja con el Papa, diciéndole, y se las voy a leer en un momentito más, diciéndole, pues para esto no fuimos creados. No fuimos creados para desarrollar obispos, ¿no? El Papa Inocencio IV lo consoló, le dijo, deberías de estar contento, deberías de estar sintiendo que haces un servicio a la iglesia, lo consoló, pero le siguió nombrando obispos dominicos, ¿verdad? Le aceptó, lo consoló, pero no le hizo mucho caso. Durante su servicio, los 11 años que estuvo al frente de la orden, el Papa tomó a frailes dominicos, de ahí sacó 35 obispos, 9 metropolitanos, un patriarca y un cardenal, ¿verdad? Estamos hablando ya de casi 50 que se los llevó para ser pues príncipes de la iglesia, ¿verdad? Sucesores de los apóstoles. Lo cual, pues, alguno tal vez de otra con menos, digamos, solidez en su entendimiento del carisma de la orden, le hubiera parecido un gran honor y hubiera dicho, qué bueno, mira cómo nos reconoce. Pero y él, en realidad, no lo vio así. Su frase que se conserva, un párrafo, esto se la dijo al Santo Padre. La voy a leer textual. Santo Domingo no fundó una orden de obispos, sino una orden de predicadores. Pedro no le dio llaves, sino un bastón. Y Pablo un libro, en lugar del palio. El palio es como es una especie de dosel bajo el que caminan los obispos en sesiones solemnes, ¿no? Nos ayuda poco que nuestros hermanos sean hechos obispos. Queremos que sean santos, predicadores, doctores, apóstoles, mártires, sí, y no tanto prelados. A mí me encantó esta manera tan sólida y pues respetuosa, ¿verdad? Y de decirle al Santo Padre, esto es lo que tenemos que hacer. Gracias, pero no gracias, ¿verdad? Como que no nos ayuda con esto. En fin, no hay mucho más que decir, repito, hay pocos datos, afortunadamente hay bastante más del cuarto de Fray Nuño de Zamora, que nos dirá con mayor abundancia Rubén. Es llamado al Padre Eterno, ¿verdad? A los 72 años, ¿verdad? En 1252, ¿verdad? Tiene el título de venerable. Esto es interesante discutirlo. Los primeros sucesores de Fray Domingo son un santo y un beato, ¿verdad? Y él no. Venerable es un título, ¿cómo podríamos decir? Un reconocimiento que va en el camino de la canonización. Primero se les nombra venerables, después, si se puede demostrar más a profundidad su santidad y si hay milagros muy concretos, se les nombra beatos y después santos. O sea, como que quedó en el camino hacia el que fuera canonizado. Y algunos documentos antiguos le dan el título de beato, pero esto no se ha confirmado. Esto bien pudiera ser una mera, pues, digamos, deseo de reconocerle sus méritos. Su gran labor, en mi opinión, fue consolidar todavía más a fondo la obra de Santo Domingo y la de los primeros maestros de la orden. Hay una anécdota que, pues que se le atribuye a Santo Domingo, perdón, a Santo Tomás de Aquino. No he encontrado nunca digamos, la constancia de que esto sea cierto, pero se dice, y no sé cuándo ocurriría esto,
que alguna vez le preguntaron a Santo Domingo respecto a la elección precisamente de un nuevo maestro de la orden. Y le dijeron, tal de los frailes es un verdadero santo. Y se dice que Santo Domingo respondió, pues que rece por nosotros. Y luego dijeron, y tal otro fraile es un verdadero sabio. Ah, pues que nos enseñe, dijo Fray Tomás de Aquino. Y tenemos otro que ni es santo, sí es bueno, pero no es tan santo. Tampoco sabe mucho, pero no es tan sabio. Pero es lo que ahora en el siglo XXI, digamos, es un líder, es un dirigente. Y se dice que Santo Domingo dijo, ese que nos gobierna. Y yo me parece, y espero no estar equivocado, que ese es precisamente el valor, el concepto, digamos, lo que nos puede mostrar, lo que nos deja precisamente Fray Juan, ¿verdad? Y pues hasta aquí, realmente, como repito, no hay mucho más que decir, no hay mucho de información. Incluso verán ustedes que las imágenes que hay son imágenes muy escasas, ¿verdad? Hay una donde está vestido de obispo, pero con el hábito dominicano, en otra es solamente su cara, hay poquísima información. Pero creo yo que vale la pena entenderlo, enmendarnos a su intercesión, encomendarnos a su intercesión y pues ver qué le podemos aprender. Entonces, bueno, pues hasta aquí llego. Si tuvieran alguna pregunta, después se la pasaremos con mucho gusto a Fray David, porque yo la verdad encontré muy poco, pero con mucho gusto responderé a donde pueda y pediré apoyo en lo demás. Muchísimas gracias, Toño. Aunque fue poco, fue muy ilustrativo, muy importante. Eso poco nos da una idea de la continuidad con que se fue naciendo esta orden y se fue consolidando. Como tú decías, era un gran líder, tal vez no era un gran sabio, tal vez no era un gran maestro, pero fue un gran líder que ya grande logró hacer tantas cosas y consolidar. Gracias, Toño, por todo ese tiempo que invertiste para esta presentación. Gracias por esta presentación. Y pues adelante, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, adelante. ¿Algún comentario, algo que quisieran aportar? Adelante. Su nombre, Juan el Teutónico, ¿sabemos a qué se debe? Bueno, yo creo que un poco a que no pronunciaban bien su nombre, ¿verdad? Era un nombre muy difícil de pronunciar. Acuérdense que, bueno, una buena parte de los frailes eran españoles y franceses, y los españoles y franceses no se distinguen por ser buenos para los idiomas, ¿eh? Les cuesta muchísimo trabajo. No hay más que ver cómo nos cambiaron los nombres en México, de todos los nombres que se usaban aquí, ¿verdad? Básicamente es eso, no hay otra razón. Sí, un nombre difícil y el teutónico, que es los teutones, se les decía a los alemanes. Y de hecho, si uno ve la historia de la iglesia, había de las órdenes militares, había una orden que era la orden teutónica, ¿ya? Porque fueron los que fueron a las cruzadas y vamos, eran totalmente de Alemania. Pero como nos dijo ayer Fray Jesús, pues Alemania en realidad no vino a existir hasta por ahí del año 1800 y algo, 1870. Eran reinados y condados, principados, que no estaban unidos, pero sí se reconocían como de una sola raza, ¿verdad? Entonces sí, todos se reconocían teutones. Y de hecho, todavía a la fecha queda separado Austria, que también son teutones, ¿verdad? Son también de raza teutónica. Ese es el origen, ¿verdad? Gracias. ¿No? ¿De qué? Yo quiero hacerte una pregunta, Toño. Sí, va, ¿Ves que dices que entró a la orden a los 40 años? O sea, que podían entrar a cualquier edad a Yo creo que, formarse vamos, sí, como sacerdotes, evidentemente, o pues por qué sí, lo aceptaron.
pues eso sí no lo sabría decírtelo. Me imagino porque era un fregón. Estaba en la universidad, ya era un buen predicador, ¿verdad? Estaba en la corte, o sea, tenía gran cantidad de cualidades, ¿no? Entonces, piensa que, mira, muchas de las reglas que ahora se nos hacen, muy establecidas, vienen del Concilio de Trento y posteriores. Antes realmente se buscaba a quien podía, ¿no? Y al que le veían cualidades y tenía las condiciones para poder ser un clérigo, pues lo buscaban, ¿no? Y lo invitaban. No había las reglas que tenemos ahora muy establecidas. Repito, la mayor parte eso vienen del Concilio de Trento para acá, ¿no? Precisamente, miren, es una época en que el clero era sumamente ignorante, pero impresionantemente ignorante, o sea, tenían prohibido predicar. Solamente los obispos podían predicar. No sé si ustedes han reflexionado por qué las catedrales se llaman catedrales. Es porque en las catedrales está la cátedra. Y en la cátedra donde se sentaba el obispo a predicar, ¿verdad? Solo el obispo tenía el derecho de sentarse en la cátedra a predicarle a la gente. Es una de las innovaciones importantes de la orden dominicana, es que gente que no fueran obispos pudieran predicar. Y también, por otro lado, por esa razón luego los papas veían obispos dominicanos que sabían predicar bien y pues los nombraban obispos, ¿verdad? Sí, pues ahí los quiero para que estén predicando en las catedrales, los que tenemos no dan el ancho, pues pues a ver, los que puedan predicar, que prediquen, ¿no? Como que hay una evolución en la vida de la iglesia y cosas que tenemos ahorita en el siglo XXI, pues claramente no ocurrían en esa época. Yo tengo una pregunta, señor Toño. Por ejemplo. Hola, señor Armando. Gracias. Oye, por ejemplo, cuando los hacen obispos o que ellos adquieren un mayor grado dentro de la iglesia, tienen que abandonar hasta cierto punto su carisma. Pongo, por ejemplo, en México creo que hay un obispo que está en Saltillo, que es dominico. Sí, que es emérito. Sí, emérito. Sí, hay varios. El domingo pasado un obispo en Chilpancingo franciscano nombró el papa. Sí. El mismo papa que es jesuita, dejan su carisma. Sí, y dejan su comunidad. O sea, dejan su convento, ¿verdad? Ellos ya se abocan a vivir con sus sacerdotes, ¿verdad? Esa es la parte más importante. El carisma internamente lo lleva, ¿verdad? El estudio, la predicación, todo lo que es el carisma de los dominicos, por Fray Vera, que por cierto fue alumno mío en la escuela, no alumno mío, fue compañero mío en la escuela. Los dos somos ingenieros químicos. Pues él sigue teniendo el carisma en lo personal, pero tiene que atender a su feligresía y a sus sacerdotes, ¿verdad? Se tiene el gobierno de la diócesis. Entonces sí, deja el convento, ¿verdad? Y se dedica a ser obispo, tal cual. Y eso pasa con todos. Lo que tú dices también, bueno, en Quintana Roo está un sacerdote legionario que también es obispo. O sea, no es un caso raro. El primer obispo de México fue un franciscano, Juan de Zumárraga. O sea, no es que sea un caso raro, pero vamos, sí, tienes eso. Una vez que eres obispo, ya no puedes estar en la orden, y por eso precisamente Juan Teutónico se quejaba, ¿verdad? Me los quitas y ya no los tengo en la orden. Ya están dedicados a otra cosa. Si hubieran seguido estar en la orden, estar en los conventos y estar haciendo la labor de la orden, pues su queja no hubiera sido fundada, ¿verdad? Muchas gracias. ¿De qué, hermano? ¿Es alguien más que quiera hacer una pregunta, algún comentario? Creo que no. Bueno, Padre David, si usted quisiera hacer algún comentario o algo que usted quisiera aportar. No, yo simplemente quisiera
redondear una cosa, porque es muy interesante este proceso. Eh, Hay como una especie de evolución bien concatenada entre estos primeros personajes que estuvieron al frente de la orden. Santo Domingo evidentemente coloca las bases porque es el fundador. Santo Domingo es la encarnación del carisma que el Espíritu Santo suscita para poder ser predicadores. Luego viene el Beato Jordán de Sajonia, que es un hombre joven, un hombre lleno de vitalidad, un hombre que ha bebido su espiritualidad de el mismo Santo Domingo y expande la orden por un montón de lugares, ¿sí? Se dice que en la época de Jordán de Sajonia, la orden se multiplicó en número de frailes, en número de monjas, en número de conventos y en número de monasterios. Luego viene San Raimundo de Peñafort, que, como nos lo dijeron, fue fugazmente maestro, nada más duró unos cuantos años. Y él coloca las bases de lo que sería la legislación dominicana, ¿sí? Lo que llamamos hoy las constituciones de la orden. Y luego viene Juan el Teutónico, sí, que como dice Toño, se le llama Juan porque es la traducción de Hans al español y Teutónico porque era de la región teutona. Él viene a ser el que le da esplendor a la orden, por decirlo de alguna manera. Con Juan el Teutónico se estructuran los estudios. Él forma una comisión formada por 3 personajes importantísimos de nuestra orden, a los que les pide, les encomienda estructurar perfectamente bien los estudios de la orden. Y son ni más ni menos que San Alberto Magno, ni más ni menos que Santo Tomás de Aquino, y ni más ni menos que Fray Pedro de Tarantasia, que fue el primer papa dominico. Esos 3 consolidan la orden. También se consolida la espiritualidad dominicana. Pensemos que Juan el Teutónico estuvo al frente de la orden 11 años, entonces logró realmente elaborar un proyecto tanto a nivel de la misión como a nivel de la espiritualidad muy fuerte. Entonces podríamos decir que Juan el Teutónico es el que le da una verdadera consolidación a la orden. Se dice que nunca antes ha habido tantos conventos y tantos frailes como en la época de Juan el Teutónico. Ese es un dato que habría que corroborar bien. Y luego vendrá un personaje que escucharemos mañana, con el que vamos a cerrar las conferencias, que es el que va a cerrar todos esos procesos de consolidación, es el que va a presentar el primer libro de constituciones y ordenaciones de la orden, ya bien estructurado, con todos los detalles y con todos los elementos propios de nuestra vida. Va a estructurar la liturgia, va a estructurar varios elementos para que a partir de allí, por eso dice que estos 5 primeros personajes son decisivos para nuestra familia dominicana y por eso qué bueno que los estamos estudiando, para que veamos la riqueza de ellos, tan variados en muchas cosas, en nacionalidades y también en caracteres, pero todos ellos con vamos a decirlo así, con una dimensión de liderazgo y sobre todo con un deseo de servicio muy profundo. Si a mí me preguntaran qué caracteriza a estos 5 personajes, les diría una pasión por el evangelio y un deseo de servir a la iglesia y a la humanidad. Entonces, ahí está este detallito. Y un poco redondeando lo que le preguntaron a Toño, que si no mal recuerdo lo hizo Carmen, ¿sí? No nos espantemos con las edades en las que ingresan a la orden. Piensen, ¿qué edad fundó Santo Domingo la orden? Santo Domingo vivió nada más 51 años de vida, ¿eh? No tuvo una vida larga como la de San Raimundo de Peñafort y funda la orden en los propiamente 10, 14 últimos años de su vida. Y recuerden que muchos de los primeros frailes, no es el caso de Tomás de Aquino, no es el caso de otros frailes, pero de otros muchos, sí, que incluso ayer el Padre Jesús nos mencionaba a varios de ellos, Reginaldo de Orleans, que fue un gran maestro, el mismo Jordán de Sajonia, el San Jacinto de Polonia, mañana lo veremos con Humberto Romans, hoy lo vemos con Juan el Teutónico, eran hermanos que ya vivían el ministerio sacerdotal, muchos de ellos habían recibido alguno de los grados de las órdenes sagradas, y a la hora de escuchar, a la hora de tener contacto con los frailes, a la hora de percibir la misión de la orden, a la hora de realmente encontrarse con este estilo de vida, deciden abrazar
nuestro carisma. Esto es algo bien interesante, porque muchos de los que estamos hablando entraron ya mayores al convento y con una trayectoria. El mismo Santo Domingo, lo sabemos muy bien, ¿verdad? No se ordenó sacerdote dentro de la orden. Santo Domingo venía ya sacerdote desde los 24 años y había sido canónigo regular en la diócesis del Burgo de Osma. Entonces vean cómo en aquella época, Toño lo ha dicho muy bien, no se tiene la legislación que tenemos, sobre todo a partir del Concilio de Trento, donde se hace una restricción para al ingreso a las órdenes sagradas y a la vida consagrada. Entonces, por eso tenemos esa variedad. Simplemente es lo que me gustaría decir. Y si hay alguna pregunta que quisieran dirigir a mí, con mucho gusto también, por supuesto. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Vámonos pues con Muñoz de Zamora. Sí, gracias, padre. Adelante, Rubén. Todo tuyo. Buenas noches, muchas gracias. La figura de Fray Munio de Zamora es una imagen que todos los que somos ahora dominicos seglares o quienes fueron de la Tercera Orden, la tenemos muy clara. Yo puedo decir que fueron de las primeras figuras fuera de Santo Tomás de Aquino, de San Alberto Magno, de Santa Catalina de Siena, fueron de las primeras figuras dominicanas que tuvimos. Yo recuerdo en los primeros años de mi participación como seglar dominico, pues tuve mucho acercamiento a quien era Fray Munio de Zamora, no tan solo por las primeras pláticas que tuvimos con Héctor Mandujano, con Alfonso Bonilla, sino tuve yo la bendición de poder tener una información de lo que era la regla de Fray Ángel Melcón. Él me recibió en algunas sesiones ahí mismo en el convento y me platicaba de la regla, y de alguna manera pues él tenía datos de Fray Munio de Zamora, y bueno, sí, es algo que quienes entramos en la orden seglar pues lo tenemos. Y yo mismo podría decir que yo no sabía que había sido maestro de la orden, simplemente sabía que la primera regla promulgada era producto de Fray Munio de Zamora. Y bueno, pues es una figura entrañable, o lo es para mí, y ahora que me asignaron a Fray Munio de Zamora, lo agradezco porque pues de alguna manera he tenido la oportunidad de meterme en su esquema, en su vida, y la verdad es que yo el otro día compartía con Fray David que me causaba una situación muy difícil porque es muy contrastante, y precisamente esa situación contrastante es parte de lo que yo quisiera hoy compartir con ustedes. Fray Munio de Zamora es un personaje conocido por cualquier laico dominico, precisamente por esta situación, pero en lo general es poco conocido. Yo mismo puedo señalarlo, pues poco conocía de él. Ya entrando en este terreno, puedo decir que Fray Munio Zamora, pues evidentemente es originario de Zamora. El Munio, ya nos lo explicaba alguna vez Fray David, se debe a que la ñ solo
en el idioma español se tiene. De tal manera que el fraimunio o algunas derivaciones corresponden precisamente por la falta de esa ñ, que nosotros en español le diríamos muño, y evidentemente, así como el Martín genera los Martínez, el Gonzalo a los González, Muño, pues a los que somos Muñoz, y yo particularmente lo tengo por partida doble. De tal manera que, pues todo esto me fue metiendo más en poder meterme en este personaje. Fray Munio de Zamora es originario de Zamora y de una familia noble. Particularmente me he dado cuenta que estos maestros de la orden provienen generalmente de familias nobles. Y de alguna manera eso les permite pues tener algunos estudios previos y posteriormente dirigirse a instituciones en donde completan la formación. Y es el caso de Fray Munio de Zamora. Sus padres buscaron darle la mejor formación y después lo mandaron a Palencia, porque sabemos que en Palencia había una universidad y ahí lo mandaron con el propósito de que él se siguiera formando. Ahí fue donde conoció a los dominicos y precisamente a los 20 años, o sea, él nace en 1237. Pocos datos ahí de su infancia, de sus primeros años, pero sí se sabe que a los 20 años ya toma el hábito dominicano, o sea, en 1257. O sea, él nace en 37, en 1257 toma el hábito dominicano. Yo decía, es una vida llena de contrastes por algo que, vamos a decir, me toca relatar y lo haré un poco después, pero particularmente es un personaje que de alguna manera quienes son sus biógrafos establecen que es una persona prudente, tiene ciertas cualidades de un buen hombre. Él, de hecho, destaca por sus habilidades como administrador, tiene esa capacidad de ser un organizador, de tal manera que entra él en la orden a los 20 años, y él poco a poco, por su capacidad de establecer comunicación con los otros frailes, él poco a poco comienza a tener un ascenso en su participación dentro de la orden. Él en 1257 entra en la orden y poco a poco comienza a tener un mayor desarrollo, de tal manera que se convierte en sacerdote, en presbítero, y a los 38 años, o sea, 18 años después de que él entra en orden y comienza a conocer el carisma y poder desarrollarlo, en 1275, a los 38 años, el capítulo de España lo promueve como vicario en Galicia. O sea,
ya comienza a desarrollarse, estamos hablando de 1275, el capítulo general de la orden en Florencia en 1281, cuando él tenía 44 años, lo nombra prior provincial de España. Estamos hablando de un ascenso, un desarrollo en su vida, precisamente por esas virtudes de tipo personal. En mayo de 1285, cuando tiene 48 años, el capítulo general celebrado en Bolonia, en el mes de mayo de 1285, lo designa maestro general. Su labor como maestro general se desarrolla con 2 papas a lo largo de su generalato, como se le menciona. En principio, el primero con el que participa es con Honorio IV, quien muere en 1287, y el segundo es Nicolás IV, es el segundo papa. Su labor como maestro de la orden tiene mucha semejanza con lo que nos decía Toño de Juan el Teutónico. Él trata de darle, de mantener el carisma de la orden, recuperarlo, y esto básicamente porque si recordamos nosotros algo que ayer mismo nos decía Fray Jesús, lo que llamamos la época dorada del capítulo de la orden, que se desarrolla principalmente en el siglo XIII, genera figuras que no voy a repetir todas ellas, pero ya sabemos que muchas de esas figuras son muy importantes para la orden. Y precisamente con esos 5 primeros maestros de la orden fueron los que expandieron y fortalecieron la orden. Sin embargo, pues después de esos 5 maestros de la orden, hubo una cierta relajación. Toño mismo nos decía, tanto la orden de predicadores como la orden franciscana, que son órdenes mendicantes junto con la de la Merced, tuvieron un vigor muy alto en el desarrollo y recuperación de la iglesia. De hecho, la iglesia en el siglo XIII, ya nos la detallaba Fray Jesús ayer, y nos lo recordaba Toño, pues tenía la necesidad de que hubiera algunas personas que pudieran apoyar el trabajo de la iglesia. Y así fue como buscaron a los dominicos, y efectivamente, así como Toño nos dice, que los papas comenzaron a buscar entre franciscanos y principalmente entre los dominicos a quienes colaboraran con ellos como obispos o incluso como cardenales y hasta papas, pues fueron apuntalando precisamente este trabajo que se va desarrollando. Y como había muchos privilegios y algunos de los frailes dominicos ya en esta etapa que ya se cierra precisamente con los 5 primeros maestros de la orden, que son los que duran 62 años, como vamos a decir, que sientan las bases durante estos 62 años después de la muerte de Santo Domingo, comienza poco a poco a darse entre los frailes, pues el interés ya no de la predicación, sino si se les ofrece cargos como obispos o en algunos otros sitios, pues los toman, olvidándose de que el carisma de la orden es la predicación.
Precisamente Fray Muño de Zamora, hombre prudente, de buenas costumbres, muy disciplinado, austero y sobre todo buen administrador, él trata de rescatar el carisma de la orden y trata de privilegiar precisamente la observancia que había en este caso generado Santo Domingo, y que los primeros maestros de la orden trataron de, en este caso, de establecer. Esto generó precisamente que algunos frailes descontentos, porque pues vamos a decir, Fray Muño lo que quiso es preservar precisamente ese carisma, esa observancia que había en la orden. Él la quiso establecer, y la quiso establecer desde un principio. Al principio de su generalato, le pide a los frailes y a las monjas que ellos puedan mantener precisamente aquel carisma. Lo quiso poner en primer lugar. Y decir, algo que trató de hacer también es ponerle orden a otra de las circunstancias que se habían dado. Ya nos decía Fray David, Santo Domingo, en el desarrollo de su labor, estuvo apoyado en la Santa Predicación por laicos, y en la medida en que se van abriendo conventos, tanto los dominicos como los franciscanos, hay un movimiento de penitentes en el siglo, a fines del siglo XII, principios del siglo XIII, que comienzan a acompañar se van a las iglesias, y cuando surgen los conventos, tanto dominicanos como franciscanos, comienzan a agruparse en las labores de laicos penitentes o seglares penitentes, y comienzan a participar principalmente en los conventos franciscanos y en los conventos dominicos. Y Fray Muño de Zamora, en este deseo de organizar la orden, toma en cuenta ese cierto desorden que hay entre los penitentes, y busca darles una cierta organización. Y precisamente en 1285, unos meses después de que él asume el puesto, es como él redacta y publica lo que se conoce como la regla de los hermanos y hermanas de la penitencia de Santo Domingo, o tercera orden de predicadores. Evidentemente que los dominicos los organiza, son organizados a través de esta regla, que por cierto es la primera regla que se da para darle una organización a los seguidores en los conventos de Santo Domingo. Desde luego que había una cierta competencia entre dominicos y franciscanos. Ambos son seguidores tanto de San Francisco como de Santo Domingo, siguiendo a Cristo pobre, que es el caso de los franciscanos, o al Cristo predicador, que es el caso de los dominicos. Y esto, pues, de alguna manera establece una cierta rivalidad entre franciscanos y dominicos. Y evidentemente que siendo esa preocupación de Fray Muñoz de Zamora, pues él
con el papa en turno, el primer papa con el que estuvo trabajando, con Honorio IV. Pues Honorio IV de alguna manera vio con buenos ojos esta regla e incluso dio una aprobación tácita, aunque habrá que decirse que la regla de los hermanos y hermanas de penitencia de Santo Domingo o tercera orden se aprueba hasta 1403, o sea, prácticamente 130 años después de que fue elaborada por Fray Muñoz de Zamora. En los primeros años de su periodo como maestro de la orden, afloraron algunos infundios hacia él, precisamente de aquellos frailes que no estaban muy de acuerdo en que les restringieran ciertas libertades que se habían dado, sobre todo tomando en cuenta que los primeros 5 maestros de la orden, ya para 1280 aproximadamente, muchos de ellos habían fallecido, y no tan solo ellos, sino algunos personajes tan trascendentes en la orden como San Alberto Magno, como Santo Tomás de Aquino, que ellos, entre otras cosas, buscaron precisamente fortalecer el carisma de la predicación. Lo trata de recuperar Fray Muñoz de Zamora, y evidentemente algunos frailes, sobre todo recordando que Fray Muñoz de Zamora es español y que algunos franceses y algunos alemanes de alguna manera tenían reticencias hacia lo español, comenzaron a generar ciertos infundios hacia Fray Muñoz de Zamora. En los siguientes capítulos generales que se celebrarán cada año, Fray Muñoz establece algunas amonestaciones a frailes, y eso va generando una animadversión. De tal manera que cuando en 1289, asciende al papado de Roma Jerónimo de Ascoli, él mismo se proclamó como Nicolás y es Nicolás IV, comienza a generarse una tensión entre la Santa Sede y Fray Muñoz de Zamora. Incluso habría que señalar que en el capítulo de 1990 que se celebra en Ferrara, hubo enviados ya del Papa en el que buscaban pedirle a Fray Muñoz de Zamora, o aconsejaron a través de algunos de los propios frailes, que le aconsejaran a los definidores que estaban en el capítulo general, que le pidieran a Fray Muñoz que renunciara. Esta era una sugerencia que procedía del Papa Nicolás IV, perdón, de tal manera que en ese capítulo de Ferrara, los definidores que incluso conocieron de esa sugerencia, en ese momento apoyaron firmemente a Fray Muñoz de Zamora y se declararon en contra de esta medida, de esta sugerencia. Sin embargo, el Papa Nicolás IV siguió ejerciendo cierto enfrentamiento con Fray Muñoz de Zamora, de tal manera que en el capítulo siguiente de
perdón, 1291, que es el sexto periodo, instruyó a 2 cardenales, incluso 2 cardenales dominicos, para que ellos tuvieran los plenos poderes para pedirle a Fray Munio que renunciara, que se retirara del cargo. Fray Munio de Zamora, consciente de lo que estaba haciendo, y sobre todo, aquí me viene mucho al recuerdo lo que Fray Enrique el martes nos decía. Hay que saber renunciar, y hay que saber renunciar en su momento, pero evidentemente Fray Munio de Zamora, él estaba consciente de su labor, y finalmente él se negó a renunciar, y entonces lo que ocurrió, que el Papa Nicolás IV, es decir, mediante una bula, lo depone de su cargo como maestro de la orden. Yo comentaba precisamente con Fray David que a mí me genera una sensación de contraste, porque bueno, siendo dominico seglar, conociendo decir lo que es esa regla, sabiendo que lo que hizo Fray Munio Zamora no fue más que seguir las huellas de Santo Domingo, decir, quiso organizar a frailes y monjas y quiso darle una organización a los laicos que acompañaban a los frailes en los conventos. Hay algunos historiadores que hablan de que los conflictos entre algunos frailes que no quisieron obedecer las observaciones de Fray Munio fueron las que generaron el que lo depusieran de su cargo. Yo mismo me decía, ¿cómo es que el Papa depone al maestro de la orden? Y yo no encontraba respuesta. Finalmente, ayer en la noche, buscando todavía más información, me di cuenta que el Papa Nicolás IV era un fraile franciscano, Jerónimo de Ascoli. No quiero yo establecer que haya sido un conflicto entre franciscanos y dominicos los que generó esto, pero sí me causó un sabor de boca amargo el saber que un papa depone a un maestro de la orden. Sobre todo sabiendo la trascendencia, la importancia que ha sido para nosotros la regla. Evidentemente la regla, es decir, fue generada en 1285 y aprobada, es decir, por el Papa hasta 1400, es decir, no tengo la fecha exacta, pero fue aprobada en 1400, y que a partir de entonces, evidentemente, ha venido sufriendo modificaciones que, pues, evidentemente tienen mucho que ver, pues, con el momento, en el momento que se vive. Incluso nuestra regla actual, fue establecida en 1986, 87 en Montreal, y es la que ahora mantenemos y que sigue vigente. También la regla del laicado dominicano fue la primera que se tuvo, y la que tenemos nosotros actualmente es
la primera regla que se hace después del Concilio Vaticano II y precisamente se adecua a las condiciones que nos genera el Concilio Vaticano actualmente, en el que los dominicos seglares tenemos que ser más actores del desarrollo de la iglesia que ser pacientes. Pues esto nuevamente es lo que de alguna manera quería compartir. A mí en lo personal me suscita una situación muy particular el que haya sido depuesto de su cargo como maestro de la orden. Finalmente se le otorga en 1294 el cargo de obispo en una zona de España, y finalmente Fray Munio de Zamora, a los 2 años de haber sido obispo, renuncia y se va y se aloja en Santa Sabina, donde muere en el año de 1300. No está muy claro en distintos documentos que yo investigué. En algunos se fija la fecha del 7 de marzo de 1300 como el día de su fallecimiento. En otros se habla del 19 de febrero. Sea una fecha o la otra, pues lo único que a mí me llama pues es a que de pasado mañana elevaré parte de mis oraciones por el eterno descanso de Fray Munio de Zamora, pues por todo el bien que nos hizo a quienes somos parte del laicado dominicano. Esta pues, sería mi exposición. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias. Una historia impresionante y muy importante, sobre todo para nosotros de las fraternidades dominicanas. Es muy controversial. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, pues adelante. ¿Algún comentario, alguna aportación? Yo tengo una pregunta. Adelante, Armando. Gracias. Ya sea para los expositores o para Fray David. Mi duda me surge ahorita que hablaba usted acerca de los franciscanos y los dominicos. A mí, por ejemplo, siempre me ha surgido la duda específicamente cuando nacen las órdenes, qué actividades específicas tenía una y qué actividades específicas tenía la otra orden, y a través del tiempo y hasta nuestros días, qué actividades siguen teniendo realmente, porque digo, en mi experiencia, lo que yo he vivido, en la Ciudad de México, pues me quedan muy cerca iglesias franciscanas, dominicas o diocesanas. Y en lo particular, cuando voy a las franciscanas y a las dominicas, a mí es lo que más me llena la predicación de ellos. Obviamente, en mi caso, prefiero estar siempre con los dominicos, pero, y inclusive cuando en las iglesias que yo voy, cuando dan la misa, y cuando piden por los santos, cuando los dominicos siempre pedimos o piden hasta por San Francisco, Santa Clara de Asís, pero cuando voy con los franciscanos no mencionan a Santo Domingo, no mencionan a San Martín de Porres, no mencionan a Santa Catalina de Siena. En muy rara ocasión llega a suceder eso. Bueno, mira, yo te diría que tanto la orden franciscana como la orden dominica, pues tenemos como principal objetivo el seguimiento de Jesús. O sea, eso es muy claro. Y también puedo compartirte que pues son carismas diferentes. O sea, San Francisco, él promovió la pobreza. En el caso de Santo Domingo,
sí que era una predicación y había que tenerla de manera, vamos a decir, formal. Y por eso es por lo que en el caso de los dominicos se genera precisamente el estudio como una de las principales voces. O sea, hay que predicar, pero predicar la verdad. Predicador de la gracia es una de lo que nosotros decimos. Pero yo también debo decirte que si tú vas a una iglesia franciscana encuentras figuras de Santo Domingo. Si vas a una iglesia dominicana, encuentras a San Francisco. E incluso entre seglares franciscanos y seglares dominicos, existe una relación, hay decir, había ya terminó de hacerse, pero había algo que era el encuentro entre franciscanos y dominicos. Nosotros íbamos a San Francisco decir, a fines de septiembre, y los franciscanos llegaban a Santo Domingo a fines de agosto. Entonces, hay es común, y yo te puedo decir, seguramente hay algunos santos franciscanos que no son tan comunes para nosotros, como también puede ser que algunos santos dominicos no sean tan comunes para ellos. Pero nosotros incluso decimos nuestro Padre Francisco, y también ellos lo hacen como nuestro Padre Domingo. O sea, hay un mismo seguimiento. Quizá el carisma nos lleva por distintos caminos, pero vamos a decir, por distintas veredas, pero siempre con el mismo fin. Es lo que yo te puedo contestar, pero desde luego hay una voz más autorizada que la mía, que es la de Fray David. Gracias, Rubén. Has contestado muy bien. Yo creo que es muy importante determinar una cosa, ¿sí? A esta pregunta que nos hace Armando, me parece que no podemos perder de vista que San Francisco y Santo Domingo han estado ligados en la historia y en la iglesia por una realidad. Ellos son verdaderamente dos grandes reformadores de la vida consagrada, de la vida religiosa en la iglesia. Pensemos que hasta antes de Santo Domingo y de San Francisco, la vida consagrada era vida contemplativa, era vida monástica, ¿sí? Las órdenes contemplativas, las órdenes monásticas importantes, obviamente la más importante y destacada de todas, de donde nacieron muchas de las demás, que es la orden de San Benito. Y después vienen las denominadas órdenes militares, que eso fue un caso muy interesante en la historia, de religiosos que hacían votos como los hacemos nosotros, religiosos actuales, pero que empuñaban las armas para la defensa de los santos lugares. Hace un rato incluso el mismo Toño nos hablaba de la orden templaria, de la orden teutónica, que eran dos manifestaciones de esta forma peculiar de vida que obedece a esa idea que había en aquella época de la Guerra Santa, del defender los santos lugares, etc. Y viene un tercer momento fundacional, siglo XIII, donde aparecen dos personajes que a ambos se les atribuye el sueño de Inocencio III. Inocencio III, el Papa en turno, ve cómo la iglesia se empieza a derrumbar, y los franciscanos dicen que San Francisco, los dominicos decimos que Santo Domingo, en un sueño que él tiene, el Papa, sostienen la iglesia. Esta es una manera, una forma de decir, con un lenguaje de leyenda, ¿sí? Que estos dos personajes dan una transformación a la iglesia. Entonces dejan los religiosos de estar en el monasterio, por eso vean la diferencia, monasterio y ahora es convento, ¿sí? Los monasterios normalmente están establecidos en lugares de fuera de la ciudad, en alguna montaña, en algún bosque, en algún lugar un tanto cuanto desértico. Los conventos no, tanto franciscanos como dominicos van a construir sus conventos en el corazón mismo de las ciudades, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos van a asumir ahora una tarea, la tarea de la predicación. No pensemos entonces que hay una misión concreta como la tienen las congregaciones modernas, que ellos sí nacen para una misión bien concreta. Unos nacen para
el apostolado de la caridad, hospitales, obras de misericordia o de beneficencia, otros para las obras de la docencia, los colegios, las universidades, etc. En el siglo XIII no hay eso. En el siglo XIII aparece la renovación mediante la predicación. Hace un rato Rubén decía que, y Toño también lo dijo, que al principio los únicos que podían predicar eran los obispos. Y es a partir de las órdenes mendicantes que otros también pueden predicar. San Francisco se caracteriza porque va a predicar el evangelio sin glosa, como se decía antes. El evangelio tal cual, sin comentario. Santo Domingo se caracteriza porque no solamente va a predicar el evangelio, sino que va a pedir a sus frailes que su predicación sea para que los fieles entiendan el evangelio. Entonces, así es como nacen estas dos órdenes que son, vamos a decirlo así, las primeras órdenes mendicantes. Se les llama así no solamente por ser pues una orden nueva, sí, y había que darles un título, sino se les decía así porque los miembros de estas órdenes pedían limosna, vivían de lo que los fieles les daban. De ahí el nombre de mendicantes, de ahí el nombre de mendicancia, ¿verdad? Y nosotros todavía el día de hoy seguimos entendiendo que, por ejemplo, los que damos clases en universidades o en institutos de investigaciones y demás, lo que se nos da es mendicancia, no es nuestro. Es lo que se nos da por el trabajo de la predicación y que es precisamente para sostener la vida de los conventos y comunidades en las que estamos. Entonces, así es como nacen estas dos órdenes y por eso siempre ha habido, también hubo rivalidades, ya lo escuchamos en la exposición de Rubén, por eso ha habido esta consonancia entre la orden franciscana y la orden dominicana, llamando padres, nuestros padres, a nuestros respectivos fundadores. Y en muchas iglesias, aquí mismo en la Ciudad de México nos encontramos, vamos a una iglesia dominica, vamos a Santa Rosa de Lima o vamos a Santo Domingo en el centro y de un lado está Santo Domingo y de otro lado está San Francisco. Vamos a una iglesia franciscana como la de Coyoacán y de un lado está San Francisco y de otro lado está Santo Domingo, precisamente para mostrar eso. Luego nace una tercera orden mendicante que hoy justamente celebramos a sus fundadores, los 7 fundadores, santos fundadores, que es la orden de los servitas, los servidores de la Virgen, de la Bienaventurada Virgen María. Y luego vienen las otras órdenes mendicantes que originalmente fueron o contemplativas o de eremitas o de redención de cautivos y que luego por órdenes del Papa pasaron a ser órdenes mendicantes. Las órdenes mendicantes tenemos como un apostolado mucho más amplio que el de una congregación moderna. Entonces, por eso, a la pregunta de Armando, ¿cuál es lo específico del carisma de estas órdenes? Pues es predicar el evangelio y testimoniar el fuerza del amor de Dios a través de diversos apostolados. Si ustedes se fijan, los franciscanos y dominicos estamos en la investigación, estamos en la docencia, estamos en parroquias, estamos en misiones. No hay nada, como podríamos decir, específico, ¿sí? Sin embargo, evidentemente, el estudio, la contemplación y la predicación son elementos constitutivos de nuestras órdenes. No sé si te contesto, Armando. Sí, no, muchas gracias, Fray, y muchas gracias, Rubén. De nada. Padre, aprovechando la pregunta, de ahí también nace la figura de los frailes con estas órdenes mendicantes. ¿O? Bueno, lo que pasa es que el término fraile es anterior, ¿eh? El término fraile es anterior, nos lo decía el otro día Enrique. La palabra fraile viene de fratrum, que significa hermano, ¿sí? O de frates, que significa hermano. Entonces, el título de frailes como que se especificó para los miembros de las órdenes mendicantes. Por ejemplo, a un claretiano o a un jesuita o a un, ¿cómo se llama? Legionario de Cristo, no le llamamos fray, ¿sí? Llamamos frailes a los que son miembros de órdenes mendicantes. Pero también se les llamaba frailes a los monjes, ¿eh? Gracias, Padre. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Aprovechamos. Alejandro. Así, adelante. Pedro, ¿cómo no? Bienvenido, Pedro. Gracias por acompañarnos. Te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por sus exposiciones, Rubén y el señor Maza. Quiero nada más hacer notar por lo que comentaba Rubén, desde la época de nuestro Padre Santo Domingo, siempre nuestro Padre Santo Domingo impulsó
la Santa Predicación, incluyendo a los laicos dominicos, a los seglares. Entonces es importante, y de ahí pues podemos recordar a Pedro Seila, que fue uno de los principales, digamos, laicos, que donó varias de sus propiedades para la construcción de conventos y monasterios, por lo cual es importante mencionar que desde la creación de la misma orden, el laicado dominicano, los seglares dominicos, han sido una parte importante de la orden, ¿sí? Y bueno, también hay que comentar que todo esto en el curso de la historia de la orden, desde su fundación, pues siempre se le ha dado la importancia a los laicos como parte de la orden de predicadores. Aunque pues es cierto, ¿no? Es difícil, y ha sido difícil para los frailes, algunos, no todos, pues aceptar eso, ¿no? Yo les puedo hacer el comentario que yo estuve en el capítulo de Cracovia como invitado del maestro de la orden. Yo formaba parte, bueno, era el presidente del Consejo de Laicos Dominicos de América Latina y el Caribe. Y a través del Consejo Internacional de Laicos Dominicos se me eligió para que yo participara en el capítulo de Cracovia. Estaba en ese entonces de maestro de la orden Fray Carlos Aspiros. Y les quiero decir que para mi gran sorpresa, porque yo estuve en la comisión de gobierno, para mi gran sorpresa, la mayoría de los frailes no conocían nuestra regla. Así se los pongo, ¿eh? Aquí me hará algún comentario Fray David, él que conoce más a sus hermanos a nivel mundial, pero yo les puedo asegurar que pocos son los frailes de nuestra orden que conocen nuestra regla. A partir de ese capítulo, donde no hubo modificaciones a la regla, sino más bien hubo recomendaciones o exhortaciones, se empezó ya a poner pues mayor interés en las provincias sobre la regla de los seglares, o de los seglares laicos de la orden de predicadores, o los seglares de Santo Domingo de Guzmán. Entonces, es importante hacer notar todo esto porque pues sí conveniente que se sepa que aunque nuestro padre Santo Domingo impulsó mucho a través de la Santa Predicación la participación de los seglares, y Munio de Zamora, como tú lo acabas de decir muy bien, Rubén, impulsó también y fue él, pues prácticamente el creador de nuestra regla, pues no ha causado mucho interés en cuanto a conocerla y bueno, ya de alguna manera darle la importancia que se debe de tener a esa rama de la orden, ¿no? Pues ese es mi comentario. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias, Pedro. Yo, ya que me echó al ruedo Pedro, sí, tengo que confesar con tristeza que muchos frailes no la conocen y tampoco muchas monjas, pero también lo digo y no como ninguna actitud de revancha, muchos laicos tampoco la conocen, ¿sí? Y esto sí es interesante, ¿no? Y algo que hay que decir, la regla de las fraternidades, ahora se llama así, la regla de las fraternidades laicales de la Orden de Santo Domingo,
¿sí? Está ahí contenido el espíritu del laicado, ¿sí? Porque una de las cosas ricas de nuestra orden es que ni los frailes debemos ser como laicos, ni los laicos deben ser pequeños frailecitos, ¿sí? Ni las laicas deben ser monjitas, ni las monjitas deben de ser laicas. Por eso es la riqueza de nuestra orden, mis hermanos y hermanas, que Santo Domingo desde el principio, tuvo muy claro, ¿sí? Que su proyecto no era para unos cuantos, sino que su proyecto es un proyecto eclesial, es un proyecto católico, es un proyecto, si me lo permiten decir así, globalizante, donde todos tenemos cabida, manteniendo lo específico de las vocaciones de cada uno de nosotros. Entonces, sí, Pedro, tenemos que dar a conocer la regla y tenemos que dar a conocer también el directorio, porque ahí es donde está el espíritu y donde deben los laicos dominicos beber directamente de esa fuente, ¿sí? Que son nuestros documentos. Y algo muy bonito que también ha dicho Pedro y que yo también quisiera resaltarlo, ¿no? A Pedro le tocó participar en el capítulo de Cracovia, me tocó participar en el capítulo de Dien Ho en Vietnam en 2019, y a mí me llamó mucha atención porque detrás de mí estaban sentados los representantes del laicado dominicano a nivel internacional. Qué bonito es, ¿verdad?, que tengan voz, qué bonito es que en las comisiones ellos también hablen como uno más, y qué bonito también es que siempre en las actas de los capítulos generales aparece siempre una palabrita sobre el laicado dominicano, y aparece siempre, y esto por eso creo que lo que ha dicho Pedro es de mucha actualidad, aparece siempre exhortaciones que se hacen al resto de la familia dominicana a tener en cuenta, a trabajar y a compartir la vida con los laicos dominicos. Yo no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo con lo que voy a decir, pero yo estoy convencido que el futuro de la iglesia está en que trabajemos juntos, ¿sí? Y no hablo nada más de la orden, hablo de la iglesia. Y me lo permitirán decir así. ¿A qué nos está invitando el Papa Francisco en este momento? A lo que se conoce con el nombre de iglesia sinodal. ¿Qué es eso? Una iglesia donde todos caminamos juntos, manteniendo nuestra identidad, pero buscando la unidad justamente en la búsqueda de ser cada día más misioneros, más evangelizadores. Entonces, esto que dice Pedro me parece interesante. No solamente conozcamos las reglas de unos y de otros, sino mirémonos como hermanos para que de verdad hagamos que el sueño de Santo Domingo se haga realidad, y se haga realidad hoy en una iglesia que se nos está invitando a ser iglesia sinodal, iglesia donde todos nos sintamos verdaderamente corresponsables en la tarea de extender el evangelio y de construir el reino de Dios. Gracias, Pedro. Placer. También me gustaría comentar que, pues, a pesar de todo, la Orden de los Dominicos siempre ha reconocido la labor de los laicos, nada menos que Santa Catalina de Siena, Santa Rosa de Lima y tantos laicos que han participado y han hecho a la iglesia aportaciones muy importantes. O sea, es que si la orden no reconoce a los laicos, entonces no reconoce la obra de su fundador, ¿sí? Yo siempre tengo una hipótesis, híjole, no, es que como esto lo van a publicar después, me da miedo hablar, pero ya ven que siempre se ha dicho que la primera fundación del Santo Domingo son las monjas, ¿verdad? Por lo de Prulla. Yo digo que si nos vamos estrictamente hablando, la primera fundación de Santo Domingo son los laicos de la Santa Predicación. Así ¿sí? es. Así es. Ya, esto lo censuran, ponen ahí una etiqueta en el YouTube, ¿sale? Ay, qué pena. Bueno, por aquí nos hace una aportación María Elena, escribe que sería una propuesta para las siguientes charlas, el estudio de la regla y el directorio de los dominicos seglares. Gracias, María Elena, por tu aportación. ¿Alguien más que quisiera aportar, decir, preguntar, comentar? Jorge Ezequiel, habías levantado la mano. ¿Quisieras hacer una pregunta o ya no? No, levanté mi mano para decir que estoy presente y estoy muy impresionado con esta conferencia, con esta plática de estos maestros predicadores, la importancia para testimoniar el evangelio y el amor de Dios para con nosotros. Qué fuerza tan importante. Muchas gracias, Jorge. Gracias por tu apoyo. Gracias. ¿Alguien más?
Pues creo que no. A ver, Alex. no sé si me permitieran decir algo. Claro Hace un que sí. rato Rubén decía que le provocaba mucho, que le dejaron sin sabor esta situación que pasó de la destitución de Muñoz de Zamora como maestro de la orden. No es el único maestro de la orden, ni el único superior general que ha sido destituido a lo largo de la historia de la iglesia. Recordemos que la iglesia es una comunidad, decía un teólogo, ¿verdad? Es la iglesia santa de los pecadores, ¿sí? Y en la iglesia pues también se dan sus rencillas, se dan sus tensiones, etcétera, ¿no? Entonces, esto lo tenemos que entender no desde una perspectiva de algo que me escandaliza, sino algo que nos permite descubrir cómo, ¿sí? Siempre nuestra vida está retada por la gracia de Dios, ¿sí? Si nos quedamos en el ámbito de las discusiones, en el ámbito de la incomprensión, en el ámbito de la revancha, pues vamos a encontrar situaciones como estas. Cuando dejamos que la gracia de Dios fluya, ¿cómo se llama? Se da frutos. Y recuerden también algo bien importante, ¿sí? ¿Qué promete Jesús a los seguidores del reino? ¿Qué les promete Jesús a los seguidores del reino? ¿Sí? ¿Les vaya bien en la vida? ¿Sí? ¿Que se levante todo el mundo a aplaudirles? ¿Sí? No, Jesús promete a los seguidores del camino la gloria, el reino eterno, ¿sí? Por eso va a la casa del Padre a prepararnos una morada. Perdón, pero también Jesús promete, y lo anuncia, persecuciones, incomprensiones. Lo escuchábamos el domingo pasado en el Evangelio, ¿no es cierto? Bienaventurados los perseguidos, los incomprendidos por mi causa, ¿sí? Muchas veces, sí, se da estas persecuciones al interior mismo de la iglesia, precisamente para que se haga realidad las palabras de Jesús. Entonces no nos escandalicemos, sino realmente miremos esto pues como esas incomprensiones que a veces hay y que suscitan persecución o que suscitan juicios que van en contra de la persona. Pero vean, la iglesia también siempre reconoce sus errores, ¿sí? Fue elegido obispo, Muñoz de Zamora, y sí saben, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes ha visitado la Basílica de Santa Sabina en Roma? ¿Sí? Es el único maestro de la orden que está enterrado, ¿sí? En el pasillo, en la nave central de la Basílica de Santa Sabina. Los vean, ¿sí? Cuando los humanos no reconocemos, Dios es capaz de reconocer. Así que no se preocupen por eso. Gracias, Padre. Gracias. ¿Alguien más? ¿Algo más? Bueno, pues creo que terminamos. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por estar con nosotros y recuerden que mañana tenemos nuestra última sesión. Ojalá nos puedan acompañar, va a estar una persona para nosotros muy querida y muy importante quien va a exponer. Adelante, Padre, le cedo la palabra para que cierre la sesión, por favor. Pues muchas gracias a todos otra vez y vamos a cerrar la sesión. Pues a lo mejor alguno de ustedes se sabe este himno, ¿verdad? Un himno que el Beato Jordán de Sajonia hizo en honor de Santo Domingo de Guzmán, que hoy se convierte para los dominicos y dominicas en una oración que hacemos siempre en completas antes de ir al descanso. Luz de la Iglesia, doctor de la verdad, ejemplo de paciencia, doctor de castidad, predicador de la gracia, nos regalaste la fuente de la sabiduría. Únenos un día a los santos. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bonita noche.